uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un lugar que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio, un joven hombre de fe reta a la tiranía del comunismo. Cambia la imagen de la Iglesia Católica y reinventa el futuro de la institución más vieja del mundo. Juan Pablo II es quizá el papa más reconocible de la era actual. También llamado el Papa televisivo, lleva el papado directamente a los hogares católicos y no católicos por igual. Durante sus 28 años de pontificado, hace de la figura del Papa un icono internacional. Reto a cualquiera a que piense en los nombres de 2 o 3 papas antes que Juan Pablo II. Ningún papa ha tenido tanto impacto como el que tuvo él. Antes de Juan Pablo II, el papado era la sombra callada de una antigua tradición. Los papas eran una figura en lo alto de una colina de Roma, con mala fama por su diplomacia frente a la guerra y las injusticias. En la primera mitad del siglo pasado, la sociedad secular no hacía caso de la autoridad papal y el papado se quedó aislado. El Papa parecía estar muy lejos, no parecía estar envuelto en tu día a día. Karol Wojtyła, el joven erudito polaco que se convertirá en el Papa Juan Pablo II, cambiará la imagen de la Iglesia Católica para siempre. Su madre murió cuando tenía 8 años. Su hermano murió poco después. Lo crió su padre en un ambiente muy devoto. Su padre era un hombre de rezo, un hombre devoto. Wojtyła dijo una vez que su casa fue su primer seminario. Rezaba cada día. Tenía un reclinatorio en el salón. Era un hombre profundamente espiritual y religioso, incluso de joven. En 1938, un Wojtyła de 18 años se muda a Cracovia para asistir a la Universidad Jagellónica. Wojtyła, de joven, quería ser actor. Quería estudiar teatro y literatura, pero solo pudo hacerlo un año. Los nazis invaden Polonia. Segunda Guerra Mundial. Los nazis querían acabar con la cultura polaca, así que cerraron la Universidad Jagellónica en Cracovia. Con su vida completamente convulsionada, Wojtyła sigue refugiándose en su fe y busca un camino a seguir. Se integró con otros en una compañía de teatro que se reunía en secreto. Representaban obras que combinaban temas religiosos y de Cristo con la resistencia antinazi. Lo llamaron teatro rapsódico. Pero en febrero de 1941,
Wojtyła vuelve a casa y encuentra a su padre, el único familiar que le quedaba, muerto de un ataque al corazón. Una vez escribió, con 20 años había perdido a todos a los que había amado. Así que tiene que lidiar con esta increíble adversidad de los nazis y de no poder ir a la universidad sin ningún miembro de su familia. Este joven, que es tan religioso, está profundamente afectado. Quería un tipo distinto de catolicismo, no solo ir a la iglesia el domingo. Esto ayudó a que Karol Wojtyła pensase en su vocación como cura. Pero tenía que decidirse. ¿Quería ser cura o quería ser actor? Decidió que el sacerdocio era su vocación. Se unió a un seminario clandestino, arriesgando así su vida. Si los hubiesen encontrado los nazis, probablemente los hubiesen matado. Mientras la guerra se propaga, Wojtyła sigue estudiando el sacerdocio en secreto. Hasta que, al final, en 1945, los aliados liberan Polonia y los nazis huyen. Pero mientras los polacos intentan reconstruirse, un nuevo régimen se alza para llenar el vacío político. El gobierno comunista soviético. La iglesia de Polonia queda casi destruida tras los nazis y vuelve a ser reprimida por los comunistas. El comunismo significa que el Estado gobierna sobre todo y la fe se desaprueba porque te aleja de lo imperativo, el bien común. Tu fe tiene que estar con el Estado y no con Dios. La gente veía el comunismo como una religión en sí misma, así que para Karol Wojtyła esto es un gran problema. Imagina que te gobiernan primero los nazis y después, de repente, el comunismo. La religión no está prohibida, pero el régimen comunista distribuye propaganda antirreligiosa y sigue oprimiendo al clero. La iglesia al este de Europa tenía que funcionar silenciosamente bajo el control del gobierno. Wojtyła insistía en que la persona tenía prioridad ante el Estado, pero ese era un mensaje que gustaba muy poco en la Polonia comunista de entonces. Esta resistencia se formó muy pronto. Wojtyła da misa en secreto en las montañas y predica la importancia de la espiritualidad y de la libertad religiosa a su joven congregación. Karol Wojtyła hubiese sido feliz siendo párroco toda su vida, pero no fue así. Fue particularmente por su asesoramiento a los jóvenes, por lo que llega a ser muy respetado en la jerarquía del Vaticano. En 1958, es nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Los demás obispos, cardenales, decían de él que era alguien con mucho futuro. En 1962, el joven obispo de Polonia causará escándalo en el Consejo Vaticano, donde atrae la atención del Papa y del mundo entero. La Iglesia Católica es una institución arraigada en las tradiciones del pasado. Pero los años 60 son años de cambio en la sociedad y en la política. Aquí es cuando empezamos a ver a curas y monjas en marchas por los derechos civiles, a monjas cambiando el hábito por ropa normal para enseñar. El mundo está cambiando y la Iglesia tiene que cambiar para ir al ritmo de lo que pasa en el mundo. La Iglesia necesitaba renovarse, actualizarse. Este es el primer concilio ecuménico en 92 años y el segundo en 400 años. En 1962, eclesiásticos de todo el mundo se reúnen en la Basílica de San Pedro para una serie de reuniones que harán temblar los cimientos de la institución. Este acontecimiento se llama Concilio Vaticano II o Vaticano II. El Vaticano II es lo más importante que ha sucedido en los últimos 200 años. Sugirió una descentralización de la autoridad de la Iglesia.
Sugirió que la Iglesia podía liderarse de forma distinta. Se creó una liturgia que la gente pudiese oficiar en su propia lengua. E incluso, de forma cautelosa, se empezó a hablar de la mujer en la Iglesia. Llamaba a intensificar el diálogo con los protestantes y con los no cristianos. Llamaba a la paz con los judíos, a tener una mayor sensibilidad con las culturas locales en las misiones. Un cambio radical de una iglesia que durante 200 años cuestionó la modernidad. Durante el Vaticano II, Karol Wojtyła impresiona a los eclesiásticos de más nivel. Dear brothers and sisters, a warm welcome to you all. Fue un participante entusiasta que habló bastante. Pudo participar en muchos de los debates de teología y eclesiología. Empezaron a verlo como un hombre que podía hablar de la fe con coraje y claridad. Acabaron apreciando su carisma y su magnetismo. En 1967, Wojtyła es nombrado cardenal, lo que le da fuerza a su lucha por la libertad religiosa frente al comunismo en Polonia. Quería construir una iglesia en Nowa Huta y el comunismo le dijo que no. Pero él no lo aceptaba. Wojtyła erige una gran cruz en el centro de la ciudad. Cuando las autoridades la quitan, él vuelve a erigir otra cruz. Y de nuevo la quitan. Era muy persistente, así que hará todo lo que pueda para que se construya. La lucha dura una década. Pero al final, con la ayuda de cientos de voluntarios, se construye la iglesia y se convierte en un símbolo de fe inquebrantable ante la opresión comunista. Siempre trataba de forjar un espacio para la libertad religiosa. Creía que al final la verdad y la justicia prevalecerían. Wojtyła se enfrentó a los comunistas. En agosto de 1978 se elige un nuevo papa, Juan Pablo I. De forma inesperada, muere dormido de un ataque al corazón. Juan Pablo I muere a los 30 días. Y hay que hacer otra elección de inmediato. Los cardenales consideraron la muerte de Juan Pablo I una señal de Dios de que quizá tenían que pensar de forma menos convencional. Y elegir a un eslavo, no a un italiano, fue el cambio radical. La elección la gana Karol Wojtyła, quien se convierte en Juan Pablo II. El cónclave que lo eligió no sabía qué pasaría. En octubre de 1978, tras un cónclave de solo 2 días, Karol Wojtyła, de 58 años, toma el nombre de Juan Pablo II en honor a su predecesor. Era joven, vigoroso, enérgico y tenía esa madurez de haber sobrevivido a 2 regímenes totalitarios. Cuando se asomó al balcón de San Pedro, Sia lodato Jesucristo. había miles y miles de personas. Y ahí estaba este joven, enérgico y seguro pontífice que dijo: abrid vuestros corazones a Cristo. Fue un momento extraordinario. Lontano. El clima de la plaza era de asombro y de confusión. ¿Quién era ese tipo, Wojtyła? La elección de Juan Pablo II le dio a Polonia una descarga de energía para seguir adelante. Umile, fiduciosa. Por la opresión soviética, Karol Wojtyła no ha podido hablar a un gran público. Pero como Juan Pablo II, su discurso inaugural se retransmite a todo el mundo. Y en ese escenario, manda un mensaje especial a su tierra. Dijo: no tengáis miedo. Non abbiate paura.
La idea de no tengas miedo en la Polonia moderna de finales de los años 70 tuvo un gran impacto. No prestéis atención a esas ratas comunistas que os están oprimiendo. Ahora que es papa, el comunismo se da cuenta de que va a causarle más problemas. Con el poder de la Iglesia a su disposición, el Papa Juan Pablo II se prepara para enfrentarse al comunismo de frente. En 1978, Estados Unidos y la Unión Soviética son las dos superpotencias. El comunismo y la democracia están armándose. El mundo está al borde de una guerra nuclear. En el Vaticano, un papa que se hizo hombre bajo la opresión soviética en Polonia es una voz fresca y optimista en este escenario. Aún recuerdo la euforia de los primeros años y la sensación de que Dios nos había enviado a una superestrella como papa. Trajo esa imagen a la Iglesia. Cuando el Papa Juan Pablo II es elegido, utiliza su influencia para asuntos sobre los que la Iglesia nunca había hablado. El Vaticano ve que tener medios de comunicación, su periódico, su radio, su oficina de prensa, es otra forma de difundir el mensaje. Llevó el papado a la gente. Se convirtió en el evangelizador. Los medios y la tecnología permiten que su pontificado llegue a todos los rincones del mundo. Esto cortó con el pasado porque los papas solían ser retraídos. Pero el Papa Juan Pablo II estaba decidido a salir y dejarse ver. Fue un gran cambio para el papado. Su cercanía era distinta. El Papa se convirtió en una figura conocida en vez de esa distante que vivía tras los muros de la Ciudad del Vaticano. Ser extrovertido, ser tratado como un actor, todo eso contribuyó a que la gente pensase, el Papa significa algo para mí. Mientras el mensaje de libertad y de fe permea en el oeste, los soviéticos oprimen más al este. Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia, simboliza la fe para su devastada tierra. En Polonia esto fue un triunfo para la Iglesia polaca, que estuvo oprimida por los nazis y luego por los comunistas. Este joven que recuerda la vida que ha tenido en Polonia bajo el comunismo quiere que el mundo se libere de lo que él considera una calamidad. En la primavera del año 1979, bajo la mirada atenta de autoridades comunistas, Juan Pablo II realiza su primera visita como papa a Polonia. Millones de personas ven el histórico momento por televisión, incluido el futuro presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Yo estaba con Ronald Reagan viendo cómo Juan Pablo II bajaba del avión en Polonia. Bajó las escaleras, se arrodilló y besó el suelo. Fue muy emotivo. Miré a Reagan y le asomaba una lágrima. Interpreté que era un momento histórico de peso. Reagan vio lo que este papa representaba, porque Reagan, claro está, era anticomunista y reconocía a las almas que él creía que iban a cambiar el mundo. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Se estima que 3 millones de personas atendieron a su misa. Les dice a sus compatriotas que no pueden ser controlados por el gobierno. Insta a los católicos polacos a perseverar con la fuerza que da la fe.
La gente que estaba en la misa empezó a cantar: queremos a Dios, queremos a Dios. ¿Qué podían hacer las autoridades? Los ayudantes del Papa le susurraron tras unos minutos: quizá deberíamos pararlo. Y el Papa respondió: no, he venido por esto. Pasó 9 días allí, 9 días que dieron para mucho. Dijo: no escuchéis lo que el gobierno diga sobre vosotros. Sois polacos, sois cristianos, tenéis una dignidad que el Estado no puede quitaros. Esto enciende la chispa que hace que los polacos se resistan al comunismo. 2/3 de los habitantes de Polonia lo vieron en persona. Fue increíble. La visita del Papa inspira un levantamiento anticomunista llamado Solidaridad. Apoyó el movimiento solidario en Polonia. Fue capaz de hacer que éste avanzase en contra del comunismo en el este. Hay huelgas, los trabajadores piden sindicatos, y el Papa los apoya. Los sindicatos y los sistemas totalitarios no pueden coexistir, no casan bien. La Unión Soviética lo ve como una amenaza. Lo seguían. Vigilaban mucho su residencia. Les inquietaba. Las amenazas de los soviéticos no malogran la misión de Juan Pablo II. Comienza una gira internacional. Hizo del mundo su parroquia. Es quien ha sido visto por la mayor cantidad de gente en persona en la historia de la humanidad. Los papas habían viajado en el pasado, pero ninguno antes había llegado a tanta gente en tantos lugares distintos. Empecé a volar con el Papa Juan Pablo II por todo el mundo como parte de los periodistas. Visitó 129 países. Recorrió más de 1 millón de kilómetros. Hizo 14 viajes a África. Durante ese tiempo, la población católica se duplicó en África. Tenía unas pantallas enormes, gigantescas detrás de él. Hoy parece que, bueno, todo el mundo hace eso, pero no cuando él empezó a hacerlo. La idea de que el Papa fuese a estadios por todo el mundo, entendía bien cuánto poder tenía. Juan Pablo II se paseaba por las calles en lo que se llamó el Papamóvil. Un vehículo sin techo que le permitía conectar con los millones que acudían a verlo. No estaba acristalado ni nada parecido. Estiraba el brazo, cogía bebés. Se relacionaba de forma distinta cuando estaba detrás del altar. Eso lo hacía accesible, pero de forma que podía ser peligrosa. A medida que el Papa llegaba a más gente y su mensaje de desafío se hacía más fuerte, la diana de su espalda crecía. A medida que Juan Pablo II recorre el mundo, predicando su mensaje de fe y libertad, el Papa superestrella va consiguiendo millones de fans y un poderoso enemigo. Han disparado de gravedad al Papa y anterior cardenal de Polonia, Karol Wojtyła. En medio de una multitud entusiasmada en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II es tiroteado. Arrestan al tirador de inmediato. La bala no le da en la arteria principal por pocos milímetros. Siempre atribuyó su salvación a la Virgen. Una mano disparó, pero la otra guió la bala, y esa otra mano fue la de la Virgen. El asesino en potencia afirma que la orden de matar al Papa venía de la KGB. Una acusación explosiva que la policía italiana nunca logra probar. Si las órdenes venían de Moscú, nadie pudo demostrarlo.
pero los soviéticos sabían la gran amenaza que suponía. Creo que la explicación más creíble es que el asesino aprovechó el momento oportuno para llevar a cabo lo que los soviéticos querían. Con el tiempo, el Papa Juan Pablo II visita al tirador en prisión. Decide ir a ver al hombre que intentó matarlo. Perdona a alguien que le ha hecho algo horrible. Es un momento intenso. Hay justicia para un acto injusto. El Santo Padre muestra su piedad y lo perdona. Muestra su liderazgo. Muestra su sacrificio por aquellos a quien lidera. 22 días después de haber eludido la muerte, el resiliente Papa vuelve al Vaticano. Su pontificado no se ve muy afectado por el intento de asesinato. Fue una corta interrupción, pero siguió viajando. A finales del año 1981, el Kremlin declara la ley marcial en Polonia. Encierran a miles de activistas y asesinan a casi 100 miembros del movimiento Solidaridad. Creció con el nazismo y luego el comunismo oprimió aún más a la sociedad polaca. Ahí se formó. Es su cultura. Quiere restaurar el principio fundamental de la justicia. El Papa Juan Pablo II ve que la gente está oprimida por la Unión Soviética y ve que eso está mal y quiere corregirlo. Rompiendo con cientos de años de neutralidad política, el Papa Juan Pablo II se reúne con el presidente Ronald Reagan, decidido a aliarse con él. Muchos pensaron que Ronald Reagan debía ser católico, pero no lo era. Reagan deseaba acabar con las cadenas del comunismo y el Papa, como figura internacional, que tenía una gran persuasión moral e influencia, quería hacer algo. Así que combinaron fuerzas. El Vaticano y la Casa Blanca trabajaron juntos para ayudar al movimiento polaco Solidaridad. Juan Pablo II fue a las grandes ciudades donde el movimiento Solidaridad era fuerte y donde millones de personas escuchaban cada palabra que decía. Cada vez que decía solidaridad, sabía que hablaban el mismo idioma. El movimiento Solidaridad habría muerto de no ser por la implicación de Reagan y del Papa y de la alianza entre la Iglesia y la presidencia de Reagan para minar el comunismo en Polonia. Con el apoyo de Reagan y del Papa, el movimiento Solidaridad creció hasta tener 10 millones de miembros. En julio de 1983, el movimiento derroca a los militares y se levanta la ley marcial. Todo el mundo alaba al Papa por ser un valiente activista capaz de hacer grandes cambios. Fue un momento de convergencia y de compromiso entre el Santo Padre y los Estados Unidos lo que lo hizo posible. Fue un momento extraordinario. Por las acciones que tuvieron lugar en Polonia, se desencadena una sucesión de eventos que ayudan a la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Juan Pablo II cambia profundamente el papel que tendrá el papado en el futuro. Recibe una institución conocida por su callada devoción en tiempos de guerra y tragedias, y utiliza esa plataforma para cambiar la historia. Eso no significa que todas las decisiones que tomó fuesen perfectas. No significa que no cometiese errores. Juan Pablo II hizo que el papado fuese glamuroso e interesante. Pero el problema es que la gente recuerda el glamour y no reconoce las serias deficiencias de su pontificado. No hizo nada sobre los abusos sexuales realizados por curas de todo el mundo, no solo aquí en los Estados Unidos.
no quiso investigarlo de forma contundente. No quería saber mucho al respecto, fue un error. Sabía cómo ser un héroe frente a la tiranía, pero no supo entender realmente cómo tratar con el mundo occidental. En un mundo cambiante en relación a derechos civiles y libertad sexual, las políticas sociales de Juan Pablo II eran muy tradicionales. Hablaba de los derechos humanos allá donde fuese, pero Juan Pablo II no dudaba en meter baza en asuntos controvertidos, como los derechos reproductivos o el control de la población. Se le consideró autoritario. Hacía oídos sordos a asuntos importantes. Quería que todo el mundo creyese lo que él creía. La gran ironía del pontificado de Juan Pablo II es que él trató de aumentar la autoridad papal y a su muerte, a pesar de los asistentes, la autoridad papal estaba más baja y el respeto hacia el pasado estaba más bajo que nunca en la historia reciente. Fue una estrella, pero la gente que respetaba el papado sabía que ya no podía confiar en él. Fueron sus sucesores quienes tuvieron que decir, tenemos que ocuparnos de esto. A pesar de lo que consiguió, sus sucesores tienen la tarea de renovar la fe mundial en una iglesia rota. A principios del siglo XX, los papas no se manifestaron ante el malestar secular. Pero Juan Pablo II usó su plataforma para hacer cambios por la fe y los derechos humanos. Hoy en día, esperamos que el Papa sea un portavoz mundial de la gente que está oprimida, un modelo de moralidad. Eso es parte del legado de Juan Pablo II. Es el responsable de situar al Papa en el panorama internacional. Pero también lo es de muchos de los obstáculos que el papado aún tiene que superar. Tenía tendencia a ver como una traición cualquier otra forma de ser católico. Trataba de forma muy dura asuntos impopulares como el control de la natalidad. Con el Papa Benedicto pasó lo mismo. Benedicto era profesor y un papa muy doctrinal. Benedicto ha sido uno de los papas más listos de la historia. Uno de los mejor preparados, pero le asustaba la revolucionaria energía que el Vaticano II había desatado, y solía pasar sus días intentando luchar contra aquello. Benedicto no entendía que la marea sube y que no se puede hacer nada. El Papa Benedicto es un académico. Con sus muchos escritos, defiende los valores cristianos, pero raramente viaja o aparece en público. Juan Pablo II se lo puso difícil a sus sucesores. Benedicto XVI era un teólogo. Es un puesto difícil para él porque no es alguien a quien le gusten las cámaras. Le resulta difícil. No tiene el mismo carisma. En 2013, incapaz de cumplir con las exigencias actuales del papado, Benedicto XVI renuncia. Benedicto renuncia porque no podía seguir ese ritmo. Tras la renuncia de Benedicto, el colegio cardenalicio se da cuenta de que necesitan a alguien progresista. Eligen al primer papa jesuita, el primer papa procedente de América. Francisco es tremendamente interesante porque es argentino. Fue alguien simple y humilde, como cardenal y obispo. Fue a zonas peligrosas. Compartió experiencias, hogar y alimentos con ellos. Es parte de un gran movimiento que tiene en Sudamérica para estar en contacto con los pobres, no como otros papas. Pero con el Papa Francisco llega una era de cambios sin precedentes. Ha hecho declaraciones sobre el divorcio, el control de la natalidad e incluso sobre el perdón a las mujeres que han abortado. También rechaza la pomposidad de la Iglesia.
Desde el principio, Francisco va en autobús con los cardenales. No quiere coche privado. Sigue llevando su par de zapatos viejos. Son pequeñas cosas, pero para los católicos significan mucho. Que haya dado la comunión a católicos divorciados que se han vuelto a casar, o que diga que los homosexuales que quieren tener a Cristo en sus vidas no deben ser criticados, eso es lo que le da popularidad. Su habilidad para hablar a todo tipo de personas y para escuchar. Su objetivo es hacer que la Iglesia crezca, que supere las dificultades y las diferencias, que sea más abierta, más acogedora y más caritativa. Y está utilizando todo el peso del papado para lograrlo. Francisco sigue desafiando las viejas ideas del catolicismo. El mundo cambia más rápido que nunca. ¿Cómo afrontará esta antigua institución su futuro? Hace 2000 años, nadie podía saber a lo que los papas de hoy en día tendrían que hacer frente. Aún así, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han dado una nueva imagen a la institución. El papado es una institución compleja. Evoluciona a pesar de que algunos papas no lo hagan. Desde el primer día, el Papa Francisco dijo que el papado tenía que adaptarse a la actualidad. Ha hecho que se sepa que el papel principal de la Iglesia no es el de redactar documentos, sino el de acercarse a la gente tanto como sea posible. Con la tecnología del siglo XXI, el papado llega a más gente ahora que nunca. El Papa está en Twitter. Y cuando pensamos en el nombre de la cuenta, elegimos como nombre Pontifex, que es un título del Imperio Romano, que significa constructor de puentes, y pensamos que esa imagen era perfecta porque el Papa lo que intenta en las redes sociales es construir puentes. Su predecesor, Juan Pablo II, respondía antes de que le preguntasen. Francisco escucha. Lo que tratamos de construir es una estructura en la que alguien tiene una pregunta, un interés o, como pasa a menudo, el Papa pone algo y alguien le responde, mi hijo está enfermo, ¿pueden rezar por él? Intentamos que las comunidades de todo el mundo respondan a la gente y que la comunicación no sea unilateral, sino interactiva. Un papa que acepta el cambio puede cambiar el mundo. Los últimos 3 hombres en la Santa Sede han transformado algo antiguo para que encaje en la actualidad. Juan Pablo abrió las puertas del papado y dijo, vamos a involucrarnos. Luego llegó Benedicto, un profesor que revisó la tradición filosófica de la Iglesia. Y llegó Francisco, que dijo, el Señor es misericordioso. En estos 3 hombres tenemos la razón, el alma y el corazón, y esta combinación creo que es la que representa la imagen en conjunto de lo que es el papado, especialmente en la actualidad. La palabra papa viene del griego papas, que significa padre. Esto es algo que en algunas épocas pareció perderse, cuando los papas actuaban como príncipes o reyes y gobernaban a sus súbditos. Pero actualmente creo que ha vuelto a tener protagonismo. Francisco bromea con la gente, hace chistes, se hace selfies. La forma en la que es papa es paternal. Dos 2000 años después de que Dios nombrara a Pedro la roca sobre la que edificaría su iglesia, el papado sigue siendo un modelo de fe y unidad. Ser papa hoy es totalmente distinto a serlo al principio de la cristiandad. Pero Pedro sigue en las mentes de todos y cada uno de aquellos que se sientan en su trono.
La razón por la que el papado ha podido ser tan dinámico es porque se entiende que hay cosas inalterables. Tiene que ser esa roca, esa piedra angular. Francisco entiende lo que es el papado, pero a la vez lo ha hecho suyo. Tenemos generaciones de jóvenes que no van a unirse a la Iglesia automáticamente porque sus padres lo hiciesen. Francisco quiere traer una energía y una perspectiva nueva para llamar la atención de la gente. Ha sido un gran estímulo para un gran número de católicos que se sentían cada vez más avergonzados de la institución, que estaban preocupados. Ha devuelto la felicidad a muchos católicos. Si supiese la respuesta a ¿qué viene después? Podría hacer negocios con esa habilidad en todo el mundo, pero yo no sé qué vendrá. Lo que sí creo es que la forma en la que nos comunicamos va a cambiar las cosas, y creo que esto solo acaba de empezar. A lo largo de los siglos, los papas han sido temidos y desacreditados. Algunos han levantado muros, mientras que otros los han tirado. Pero a pesar de las guerras y el hambre, gracias a la Ilustración y a la innovación, los 266 hombres que han ocupado la Santa Sede han conseguido que el Papa sea el hombre más poderoso de la historia.